Hola, hola, estamos aquí en el espacio de Autores UJAT. Hoy hablaremos de una publicación bastante interesante que nos llegó aquí a la universidad y ya está publicada con el sello de la UJAT. Y es precisamente una publicación acerca de las matemáticas y un tema bastante interesante acerca de las matemáticas para que todos los chavos y personas que nos están escuchando no le cambien, no le apaguen ni nada, porque realmente es un tema muy interesante, muy en boga ahorita, por toda la aplicabilidad que tiene. Y para ello contamos hoy con la presencia del doctor Raúl Temostri Ávila. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, les hago una mini síntesis de toda la trayectoria de Raúl. Pero bueno, Raúl es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestro y doctor en Ciencias Matemáticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y actualmente Raúl se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. De nueva cuenta, Raúl, bienvenido y de entrada muchas felicidades por tu nuevo libro. Pues yo quisiera comenzar, Raúl, primero con una pregunta, digamos, un poco obligada a toda la gente que se toma el tiempo, con toda la pasión y dedicación de escribir una publicación, de escribir un libro. Raúl, ¿cómo surge tu idea de escribir este libro y qué te motivó a escribir sobre el problema de la máxima desviación en el plano? Bien, muchas gracias. Bueno, mira, la intención del libro fue más bien una recopilación de algunos resultados que ya se habían tenido previamente. El problema de la máxima desviación es un problema bastante viejito, surge más o menos por ahí de la década de los 90, en el año 1946, 49, en donde se propone un problema que estudia cómo es que los barcos en aquella época podían navegar y no perderse. Entonces ellos llevaban una especie de giróscopo, un instrumento bastante grande ahí en ese barco, y este giróscopo, al ser muy grande, pues generaba algunos problemas de medición. Y entonces se planteó el problema de cómo corregir el rumbo de un barco. Originalmente este problema fue planteado por Bulgakov, y bueno, es parte de la teoría rusa que se desarrolla, y hay muchas aplicaciones a partir de esa época. Y entonces, como la mayoría del material que se conocía en ese entonces pues era de origen ruso, y en algún momento pues tuve la oportunidad de colaborar con algunas personas de ahí, pues me pareció interesante el poder plasmar toda esa teoría, también algunas contribuciones extras para la lengua en español. Esa fue parte de la motivación. Muy bien. No, pues sí, es un muy buen aliciente. Y bueno, me llama mucho la atención porque algo que mencionas en tu libro acerca del matemático Flipov, que bueno, él halla una forma de resolver estas ecuaciones y cuando hay cambios bruscos y estas discontinuidades, ¿no? Que es la parte que tú abordas en parte de tu libro. Bueno, ahí está ejemplos como el balanceo del péndulo sobre estas vibraciones del puente. Bueno, ahí está ejemplos como el balanceo del péndulo sobre estas vibraciones del puente. Y estos movimientos repetitivos llamados oscilaciones, digamos, todo esto lo explicas en tu primer capítulo, que la verdad, como te comentaba hace rato en la pequeña charla que tuvimos, pues sí me hizo como repasar y como aún no me hacían match muchas cosas, pero ya después me hicieron match y yo dije genial, ¿no? Genial. Y créeme que como te dije, no estamos un poquito medio desvelado porque sí me pusiste a leer y a estar consultando y viendo cosas. Y la verdad que a pesar de la disciplina, que es un campo totalmente diferente al tuyo,
lo vi sumamente interesante por todas las aplicabilidades que tiene esto. Si nos podrías hablar de esta entrada, sobre el método de Flip-Up que halló para resolver todas bueno, para describir estos movimientos, ¿no?, que se repiten. Sí, cómo no. Mira, la mayoría de los sistemas dinámicos, cuando uno los estudia, estos sistemas dinámicos se caracterizan por tener movimientos continuos, en donde, por ejemplo, cuando hablamos del crecimiento de una población o cuando hablamos de la dinámica de algún sistema físico, como un péndulo que comentabas, pues generalmente la dinámica ahí es continua, es decir, no hay cambios abruptos. Pero imaginemos de repente que si nosotros, por ejemplo, pensemos en dos carritos que se están moviendo y de manera constante ellos en algún momento tienen un choque y siguen moviendo. Un movimiento brusco de lo que hablaba. Un movimiento brusco, exacto. Entonces, si en ese momento cuando se impactan queremos modelar ese fenómeno, pues entonces ahí ya no hay continuidad, porque este móvil, por ejemplo, puede venir con una velocidad, pero en el momento que se impacta con el otro, cambia su velocidad. Y entonces ese movimiento, esa discontinuidad, para modelarla mediante un sistema de ecuaciones diferenciales, se tiene que tratar de una manera bastante especial, ¿no? Entonces, digamos que los modelos con discontinuidades tienen un tratamiento un tanto distinto, y efectivamente la persona que empezó a trabajar con la forma de definir estas soluciones fue Filippo. Bueno, históricamente también hay algunas otras contribuciones de algunas otras personas, pero en esencia lo que hacen es pues tratar de ver que la dinámica, es decir, si uno impacta el móvil, entonces de alguna manera el carrito va a seguirse moviendo, y entonces hay que hacer de manera la velocidad, hay que definirla de manera apropiada para ver cómo se comportaría la dinámica de este móvil. Muy bien. Ahí entramos a otro término que me pareció interesante después de esto, y si podrías ampliarnos un poco acerca de la estabilidad robusta, porque creo que eso aclara muchísimas cosas también, ¿no? Sí, mira, el término de estabilidad robusta es un término bastante general. ¿Qué sucede? Voy a seguir con el ejemplo del carrito porque creo que es la forma más idónea. Sí. A lo mejor en algún momento yo quiero pensar que tengo un carrito que se está moviendo y que está oscilando por alguna razón. Los modelos físicos clásicos, por ejemplo, ponen un carrito y en uno de los extremos le atan un resorte. Le pones un resorte ahí y entonces si tú lo giras o lo jalas, este carrito va a empezar a moverse, y el resorte pues le va a imprimir un movimiento que va a ser oscilatorio. Es decir, el carrito se va a mover, digamos, de esta manera. Ahora, si de manera externa nosotros le colocamos al carrito, le colocamos un pequeño motor de tal manera que éste se pueda mover, pues entonces eso lo podemos considerar como una perturbación externa, porque el motor lo que va a hacer es tratar de que el carrito se mueva, pero el resorte lo va a tratar de detener. Entonces ahí hay una dinámica de dos fuerzas que intentan, pues una de ellas retener el carrito y la otra alejarlo. ¿Qué cosa significa la estabilidad robusta? Bueno, la estabilidad robusta tiene que ver con el hecho de que no importa qué tipo de motor a lo mejor le pongamos al carrito, si le ponemos un motor pequeñito o le pongamos un motor grande, este sistema que está acoplado por un resorte y por un carrito va a permitir una dinámica que siempre, digamos, de alguna manera va a estar oscilando. Es decir, a eso le podemos llamar estabilidad robusta, en el sentido de que si nosotros ponemos un motor o le cambiamos otro de tal manera que el sistema no se desbarate, pues entonces el comportamiento del carrito va a seguir más o menos predeterminado. Es decir, podemos anticipar cuál va a ser el movimiento que este sistema va a tener. Esa es la idea más o menos de la estabilidad robusta. Cuando uno coloca perturbaciones externas, pues garantizar, sin saber cómo es esta perturbación externa, garantizar que el sistema siga teniendo
un comportamiento más o menos predeterminado. Raúl, a mí me gustaría preguntarte algo por allí, sobre todo como autor, lo que viviste para escribir la obra de tu libro específicamente, y para que lo supiera un poquito nuestra audiencia, ¿cómo fue tu proceso de escritura de este libro? Porque tú incluso ya no los mandas en algo poco convencional, que solamente la gente de las ciencias duras nos manda maquetado su libro en LaTeX, pero ¿cómo fue tu proceso? ¿Cuál fue la parte que más te costó escribir y por qué? Platícanos un poquito más de ese proceso de creativo. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, mira, sí, en realidad el escribir un libro es un reto bastante complicado, sobre todo por, bueno, en principio la idea de cómo uno debe de pensarlo en un futuro es algo que sí fue bastante un buen reto. Pero que bueno, creo que salió muy bien adelante. Estos trabajos generalmente uno cuando empieza a escribir, empieza a proyectar pues, cómo deben ser los resultados que uno debe obtener. Si bien el libro es un poco teórico, digamos que el cubrir todas las necesidades para demostrar un resultado, pues es la parte más complicada, ¿no? Porque uno a veces puede pensar en un resultado, pero cuando uno quiere que la gente lo lea, pues debe uno de cubrir por lo menos todo el material básico que se requiere para entender este resultado. Y eso es algo que no siempre se tiene a la mano, pues por las diferentes experiencias de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, tú comentas, por ejemplo, hay lectores de ciertas áreas que pueden entender el libro de cierta manera, gente como que se dedica a la ingeniería, a la física, a la química o a la matemática. Entonces todos tenemos una forma de pensar un poco diferente sobre los resultados que se tienen ahí. Y creo que la parte más complicada es precisamente pues el tratar de ajustar toda la temática para que sea entendible a un público más general. Creo que ese es el reto más grande que me tocó afrontar. Sí, ¿en qué capítulo crees tú de tu libro, de los 3 que escribes, cuál crees que fue el que más te costó un poco más de trabajo en esta misma tónica que nos acabas de comentar? Creo que es el capítulo 2 y el capítulo 3. Bueno, de hecho, siéndote honesto, la parte que más me costó fue realizar las gráficas. El libro está escrito en un programa que se llama LaTeX. Este es un libro en donde tú programas y sale ya el contenido. Generalmente uno escribe ahí el texto, escribe ecuaciones, pero a diferencia por ejemplo, de este libro, las figuras también están hechas en ese programa LaTeX. Es decir, son figuras que se crean dentro de esa parte. Y esa, digamos que es una de las, de lo más complicado que a mí me tocó realizar. O sea, todo el libro está compilado en LaTeX, desde figuras, todo. Y creo que la parte de las figuras fue lo más complicado, porque una vez que uno va escribiendo algunos resultados, pues una de las maneras de verificar que lo que uno está obteniendo es correcto, pues es mediante alguna ilustración geométrica. Y entonces esa fue la parte más complicada, porque uno a veces obtiene algunas ecuaciones, tienes ahí ya las ecuaciones y entonces quieres ver eso geométricamente si coincide con lo que estás obteniendo. Y entonces empatar esas dos partes, pues es un poco, digamos, lo que más interesante fue para este libro. Bien. Bueno, la verdad que sí, armar todo tu manuscrito en LaTeX o LaTeX, sí es en esa parte creo que LaTeX en las figuras y en lo personal igual creo que es lo más latoso que da, y digamos no es tan estético como podían hacerlo en otra. Pero bueno, finalmente es una herramienta de código libre, la puedes instalar en tu computadora, puedes hacerlo. Entonces, esa parte a mí sí me gustó de la persona que lo creó. Tu servidor utiliza también nativo de Linux y todo esto, pero okay. Y he hecho algunas cositas en LaTeX, y la verdad que lo que me encantó es que
Es un programa bastante noble y es gratuito, puedes hacer allí muchísimas cosas y la verdad que el código pues, no es tan complejo, ¿no? De aprender el código en LaTeX, pero bueno, abro este paréntesis por todas las personas que de pronto quisieran escribir libros que están en el área que tú estás y mandan su libro a que se los maqueten o que se los diagramen en programas que no son específicamente para esto y siempre hay ese problema que tienen, eso los inhibe mucho a no publicar y se van por revistas especializadas, pero esta herramienta pues ayuda muchísimo y también pues quisiera darle al público, a los chavos que nos están escuchando, que está disponible, está de manera gratuita y pueden ustedes maquetar desde sus papers hasta libros y cosas más complejas como las que hizo Raúl. Bien, Raúl, pues hablando de las complejidades del capítulo 2 y 3 que te costó armar, pues me gustaría centrarme en el capítulo, en la última parte ya de tu libro. Y la pregunta que yo te digo es cómo aplicaría esta parte, esta propuesta del capítulo 3 que tú haces, de incluir esto en robots. Tú me decías que podían utilizarse con otros fines igual mecánicos. No sé si queríamos ampliar un poco más sobre esto, Raúl. Sí, claro, cómo no. Mira, aunque en el libro lo que se muestra pues es bastante teórico, originalmente las aplicaciones de lo que ahí se muestra surgió por un problema que en algún momento se quería plantear para apoyar en el desarrollo de algunos sistemas que se llaman sistemas microelectromecánicos. Era de manera concreta una aplicación para problemas que tienen algunas personas en el sistema vestibular, que es un sistema que nos permite orientarnos, saber dónde estamos, si estamos de pie, si giramos la cabeza. El sistema vestibular nos ayuda a orientarnos generalmente. Y hay algunas personas que, por ejemplo, por la edad, tienen dañado ya el sistema vestibular. Y entonces el problema que en ese momento intentábamos abordar es que estas personas, cuando tienen dañado el sistema vestibular, puede suceder que ellos están de pie y de momento pueden caerse sin darse cuenta que se están cayendo, porque el sistema vestibular ya no les informa, ya no le informa al cerebro que se están cayendo. Y entonces, en el momento en que ellos se caen, no se dan cuenta que se están cayendo y se dan cuenta probablemente cuando ya están en el suelo, y entonces ese es un problema de salud porque se pueden sufrir algún problema. Y entonces, ¿qué se pretendía en ese momento? Bueno, colocar un pequeño dispositivo que ayudara a este sistema vestibular y colocarlo dentro del oído, porque va en una parte del oído, de tal manera que a estas personas les ayudara a comprender que si en algún momento están de pie y se estaban cayendo, entonces dentro de este dispositivo hay unos pequeños sistemas que se mueven, y entonces esos sistemas al moverse generan un impulso eléctrico bastante pequeñito que le indica al paciente o a la persona que usa la prótesis que se está cayendo. Entonces, antes de que se vaya a caer, ese pequeño dispositivo le alerta para que él pueda ponerse de pie, orientarse y no sufrir una caída, ¿no? Entonces, originalmente eso dio lugar a estudiar los problemas que ahí se muestran en ese libro. Insisto, en el libro está la parte teórica, pero las aplicaciones pudieran ser en ese sentido, ¿no? Hay ya muchos resultados también sobre estos sistemas microelectromecánicos, y bueno, es una de las aportaciones que se pudieran dar, sobre todo en esta área de aplicación. Muy bien, muy bien. Pues veo que te fascina mucho este mundo de las matemáticas. ¿Cómo descubriste tú que el llamado a decir yo quiero estudiar matemáticas? Porque, por ejemplo, acá en la carrera, pues no sé, física y matemática estudian 2, 3 personas, a lo mucho 5 creo. Y yo no sé si en tu facultad sucede lo mismo. ¿Y cómo sentiste tú que era lo que tenías que estudiar?
Pues mira, siempre es un gran reto el impartir el área de las matemáticas. Sí, aquí en la licenciatura, aquí en la universidad tenemos una licenciatura y un posgrado en matemáticas. Y creo que una de las partes, digamos, más complicadas en la matemática es que muy pocas veces vemos las aplicaciones que se tienen, ¿no? Generalmente las matemáticas uno las tiene como cosas que se tienen ahí, que uno tiene que resolver, pero cuando uno empieza a ver que las matemáticas se pueden aplicar a alguna parte y resolver alguna cosa, apoyar en algo, digamos que es la parte más productiva, la que uno puede aprovechar y que a uno le hace sentir mejor, porque pues ayudan en algo las matemáticas. De hecho, todo lo que hacemos en la vida, todos los dispositivos que tenemos, pues funcionan con matemáticas, hay matemáticas detrás de ellos, ¿no? Esta conversación que estamos teniendo nosotros, pues tiene matemáticas de fondo, ¿no? Si las matemáticas no se hubiesen desarrollado, no podríamos estar platicando en este momento, ¿no? Entonces, eso es importante conocerlo. Y sí, las matemáticas, pues yo invito a la gente que no le tenga miedo a las matemáticas, que le busque un poquito, que vea todas las aplicaciones que hay en ello, y es satisfactorio, muy satisfactorio. Ya en este último bloque sí nos gustaría que nos platicaras un poco cómo fue tu experiencia de publicar con el sello editorial de la universidad. Sí, cómo no, muchas gracias. Mira, pues en un principio, cuando yo tenía, digamos, el primer borrador de libros, siempre intenté buscar pues un lugar donde poder publicarlo, ¿no? Y algo de lo que me ha gustado siempre es que muy pocas veces la gente, por ejemplo, publica en lugares donde el libro sea de acceso abierto, ¿no? Es decir, muchas veces el costo de lo que se tiene un libro, por ejemplo, para los estudiantes, pues siempre es un descalabro, ¿no? Y entonces yo siempre traté de buscar pues una editorial en donde algún joven pudiera llegar y darle ahí un clic y descargarse el libro y leerlo de manera completa, ¿no? Y entonces me di cuenta, por ejemplo, que en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco pues tenían esta posibilidad, y entonces dije, vamos, yo puedo proponer ahí este libro, si es de interés, pues podría publicarse, ¿no? Originalmente esa era la idea, y creo que mucho de lo que se escribe actualmente, pues uno podría apoyar de esa manera. Es decir, muchas personas podríamos publicar algún trabajo que siempre ayude mucho a los estudiantes, ¿no? Y entonces fue muy, muy agradable, porque yo envié mi trabajo, lo revisaron, me apoyaron mucho en la redacción, en muchas cosas, la página, la portada, todo lo que tendría que corregirse, las revisiones, incluso las ecuaciones también en algún momento llegaron a darme algunas sugerencias, lo cual enriqueció bastante el trabajo. Fue genial, a mí me encantó, me gustó muchísimo, y bueno, sobre todo esta última parte ya en donde ahora pues puedes descargar el libro, vas a la página de la universidad, le das algunos clics y ya tienes el libro y lo puedes leer ahí en el momento que gustes, en tu dispositivo, en una tableta, computadora, donde gustes. Y bueno, creo que la intención es principalmente esa, ¿no? Fortalecer un poco la lectura, sobre todo con materiales abiertos, porque generalmente cuando uno trata de buscar un libro, pues hay que ir a la librería, pagar, y vamos, no es malo, ¿no? Pero pues para todas las posibilidades, para todo este mundo, uno podría proponer también en el caso de materiales abiertos. Entonces sí, fue una experiencia bastante buena, me gustó, me agradó. Yo estoy muy contento y muy agradecido con la universidad, porque me permitieron pues poner ahí un material, ¿no? Les agradezco enormemente. Muchas gracias, Raúl. Pues qué bueno que compartes tu experiencia. Y bueno, aquí nosotros le mandamos igual la invitación a otros investigadores, otros científicos. Bueno, no solamente estamos publicando cosas de humanidades, estamos publicando cosas precisamente como el trabajo de Raúl, que son matemáticas. Hemos publicado cosas de programación. En fin, hemos publicado muchos temas de ciencias duras
que vaya, por su mismo carácter, habían otros espacios en los cuales publicar, pero de por sí el conocimiento era demasiado abstracto y de pronto terminaban en papers que era para una comunidad bastante selecta también, y eso hacía pues tampoco que no tuviera mucha penetración el conocimiento generado, ¿no? Y bueno, aquí como tú dices, aquí está nosotros estamos regidos bajo la licencia Creative Commons 4.0, entonces eso significa que el conocimiento debe de divulgarse, debe estar abierto para toda persona que tenga una conexión a internet, puede descargar el libro de manera totalmente gratuita. Y bueno, ahí están los correos del autor, ahí están los datos del autor, por si quisieran ponerse en contacto con él. Pues ahí, adelante, ahí está Raúl, y bueno, ya lo están escuchando, pues, Raúl se ve una persona súper accesible, sencilla, y vaya, ahí escríbanle si tienen o quieren saber un poco más, y también si quieren invitarlo a alguna conferencia o algo así, pues ahí está Raúl, ¿verdad, Raúl? Sí, muchas gracias, cómo no, con todo gusto. Muy bien. Raúl, no sé si quisieras agregar un poco más acerca de tu libro, algunas cosas que se nos hayan pasado aquí en la entrevista, en esta pequeña charla que tenemos. Con todo gusto, es el momento. Nada más invitar a las personas que se den una vuelta por ahí en la página de la universidad, descarguen el libro, lo lean, lo revisen, y si hay alguna colaboración que pudiera surgir, algún trabajo, con todo gusto podemos platicar. La intención es pues hacer investigación en estos días, ¿no? Apoyar mucho a la juventud que se acerque a estas áreas, que no le tengan miedo a la matemática. Nada más, muchas gracias. Muy bien, Raúl. Oye, pues muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Muchas gracias a todas las personas que nos tomaron el tiempo para escucharnos. Les recuerdo, por favor, síganos en redes sociales, Ciencia y Tecnología UJAT. Ahí van a encontrar, aparte de este episodio, van a encontrar muchos otros programas que tenemos nosotros allí, que les podrían ser de interés muy general al público. Y bueno, con esto yo me despido. A Raúl, te mando un abrazo. Y muchas gracias por pensar en UJAT como tu alma y tu casa editora. Serás siempre bienvenido aquí, Raúl, para publicar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, yo soy el doctor Pablo Marín Olán y bueno, este fue un episodio más de Autores UJAT.